La saga de la venganza improbable, en manos de una abuela invisible para la ley. Me ven, ¿verdad? Una viejita de cabellos blancos, sentada aquí en mi mecedora, con las manos marcadas por el tiempo, quizás con una suave sonrisa en el rostro. Muchos pasarían por mi lado en la calle y pensarían, ah, otra abuela, con sus historias para dormir y su té de la tarde. Pero lo que los ojos no ven, el corazón siente. Y lo que la justicia no hizo, mis manos, esas mismas manos que un día tejieron calcetines e hicieron pan, ellas lo hicieron. Permítanme que les cuente mi historia, la verdadera historia. No es un cuento de hadas, ni una historia para dormir. Es sobre una pesadilla que se hizo realidad, y sobre cómo, cuando todas las puertas de la ley se cerraron en mi cara, tuve que encontrar mi propia llave. Esta es la saga de una venganza, tan calculada, tan improbable, que la policía, en su sabiduría, y la justicia, en su altivez, jamás siquiera sospecharon de mí. Prepárense, porque lo que voy a revelar aquí sacudirá su fe en lo que es correcto y lo que es incorrecto, en lo que es visible y en lo que se esconde en las sombras más profundas. Yo era como ustedes. Creía en la ley, en los hombres de uniforme, en aquellos que juraron proteger a los inocentes. Pero la vida, la vida tiene una forma cruel de enseñarnos verdades amargas. Yo vi la crueldad, la injusticia, el abuso. No contra extraños distantes, sino contra aquellos a quienes amaba, y contra mí misma. Y cuando clamé, cuando imploré ayuda, la policía escuchó mis palabras, pero no el dolor detrás de ellas. La justicia leyó mis declaraciones, pero no vio las cicatrices en mi alma. Me dijeron, no hay pruebas. No podemos hacer nada. El caso fue archivado. Lo siento, señora. ¿Lo siento? Esas palabras resonaron en mi cabeza, un lamento vacío, mientras el agresor, el monstruo, caminaba libre, burlándose de mi dolor, de mi impotencia. Fue en ese punto, en ese exacto punto donde la esperanza muere, que algo en mí cambió. La viejita indefensa dio paso a algo más, algo que la ley jamás previó. Mi plan no nació de la ira ciega, sino de la fría determinación de quien ya no tenía nada que perder. Observé. Aprendí. Entendí cómo funcionaba su sistema y, lo más importante, cómo fallaba. Cada uno que me hirió, cada uno que protegió a mi verdugo, cada uno que dio la espalda a mi sufrimiento, se convirtió en una pieza en mi tablero de ajedrez. No fue fácil. Hubo noches sin dormir, momentos de duda. Pero la imagen de la injusticia, esa era mi combustible. ¿Y la policía? ¿La justicia? Ellos siempre buscaron criminales ruidosos, actos obvios, confesiones explícitas. Nunca una sombra que se movía tan discretamente como el polvo debajo de los muebles. Y esa es la parte más fascinante de mi historia, la que los mantendrá pegados hasta el final. Como yo, una abuela, con las manos que tejen y la sonrisa que calma, logré ejecutar una venganza tan calculada, tan sin rastros, que ellos nunca, en ningún momento, siquiera sospecharon de mí. ¿Cómo hice la justicia que la ley negó, y permanecí invisible a los ojos de quienes debían encontrarme? Cada uno de los próximos capítulos desvelará uno de esos actos, una de esas victorias, mostrándoles como un accidente, no fue un accidente, como una desaparición, no fue una casualidad, y como la enfermedad súbita era, en realidad, la cosecha de una semilla que planté. Esta historia, mi historia, donde la fragilidad se convierte en fuerza y la ley es solo una distracción para la verdadera justicia, ¿los ha conmovido? Si sienten el escalofrío con la idea de que algunas verdades se esconden a plena vista, y que la paz puede ser conquistada por caminos que la ley no se atreve a transitar, entonces demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su atención es la señal que me dice que continúe. Comenten abajo, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Creen que la justicia, a veces, necesita hacerse fuera de los tribunales? Su perspectiva es crucial para esta comunidad que se atreve a cuestionar. Y para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, para desvelar cada secreto que la policía y la justicia archivaron, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos prefirieron mantener ocultas. Mi historia los espera. El primer efecto dominó, la caída del empresario corrupto. Ese hombre. Ese empresario. Él me quitó todo, no con un arma, sino con contratos forjados y acuerdos secretos que desangraban el alma de nuestra comunidad. Él se reía en mi cara, seguro en su torre de dinero e influencia,
protegido por abogados caros y por una justicia que parecía tener precio. Yo lo denuncié. Supliqué. Pero las puertas se cerraron. Falta de pruebas, complicaciones legales. Señora, la ley no puede hacer nada aquí. Fue entonces cuando la llama se encendió en mí. Si la justicia no lo derribaría, yo lo haría. Pero no sería con violencia tonta. Sería con inteligencia. Este es el primer capítulo de mi venganza. La caída de un gigante, orquestada por manos que ellos nunca vieron. Prepárense para entender cómo el efecto dominó puede ser letal, y cómo la ceguera de la ley puede ser la mejor aliada de un justiciero. El empresario, llamémoslo, el manipulador, tenía tentáculos en todos los sectores de la ciudad. Su fortuna creció sobre la desgracia ajena, incluyendo la mía y la de tantos otros que la aplastó con sus proyectos fraudulentos y promesas vacías. Mi primer paso fue estudiar. No documentos, sino sus debilidades. La megalomanía, la confianza excesiva en sus perros guardianes y en su propio carisma. Yo sabía que la mayor fragilidad de una red es su eslabón más fuerte, o el más ciego. No podía atacarlo directamente, pero podía sembrar la discordia, plantar la duda, crear las coincidencias perfectas. Comencé con su mano derecha, un hombre de confianza absoluta, pero ambicioso. Pequeñas informaciones filtradas sobre sus desvíos, errores estratégicos en informes financieros que solo él vería, susurros plantados sobre su lealtad cuestionable y su ambición de tomar el control. Todo meticulosamente planeado para que pareciera que él, la mano derecha, estaba robando o tramando contra el manipulador. La policía, cuando los problemas financieros y las denuncias internas en la corporación del empresario comenzaron a surgir, investigó. Vieron la confusión, las peleas internas por el poder, los desfalcos. Conforme desvelamos esta intrincada red de engaño, la pregunta que nos acecha es, ¿cómo un imperio tan sólido comenzó a desmoronarse por dentro, y cómo la policía, enfocada en el complejo fraude corporativo y en los conflictos de interés dentro de la empresa, falló por completo en ver la mano de la vieja abuela que, sigilosamente, tiraba de los hilos de todas las piezas, moviéndolas en el tablero? La caída de la mano derecha fue solo el comienzo de una espiral descendente. El manipulador, ciego por la traición que creía provenía del interior de su propia estructura de poder, comenzó a atacar a sus leales, debilitándose a sí mismo y exponiendo aún más sus vulnerabilidades. Él no veía la verdadera amenaza, la causa raíz de su ruina. Yo era la sombra más improbable, y la policía, una vez más, miraba el árbol sin ver el bosque, convencida de que era solo un caso de un gran negocio desmoronándose por sí solo, no una venganza calculada y silenciosa. ¿La caída de un imperio empresarial por una mano invisible los ha conmocionado? Si la astucia de una abuela que se negó a ser víctima les fascina y les hace cuestionar los límites de la justicia y la sagacidad humana, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su atención es nuestro impulso para desvelar cada jugada. Compartan en los comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita del plan de la abuela? ¿Creen que la ceguera de la justicia puede ser el arma más poderosa de un vengador? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada coincidencia esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. El humo y el espejo, la desaparición del abogado maestro. Con el imperio del manipulador comenzando a desmoronarse, sus tentáculos, antes tan firmes, empezaron a retorcerse en desesperación. Y el más peligroso de ellos era el abogado, el maestro de las leyes, el hombre que transformaba el blanco en negro en los tribunales y se reía en mi cara con sus argumentos infalibles. Él era la mente jurídica que garantizaba la impunidad de mi verdugo, el escudo legal que me impedía tener justicia, de ver el día del ajuste de cuentas. Yo lo conocía. Sabía de su arrogancia, de su miedo a ser desenmascarado. La justicia formal, para él, era un juego de palabras, un laberinto de tecnicismos. Para mí, sería un escenario de ilusiones, donde la verdad se esconde detrás de lo que los ojos ven, y la ley persigue un fantasma. Este es el capítulo del humo y el espejo, donde un maestro de la manipulación fue manipulado, y el sistema se encontró ciego. El manipulador estaba en apuros, y su abogado, a quien llamaré el sofisma, era la última línea de defensa. Él era el artífice de las lagunas, el susurro al oído del juez, la voz que silenciaba la verdad con pericia legal incuestionable.
Yo sabía que él no huiría de una batalla legal, no por su propia voluntad. Él era un luchador, un depredador del tribunal. Pero huiría del miedo, de la desesperación que lo empujaría a una salida sin retorno. Comencé a plantar semillas de pánico. Mensajes enigmáticos. Pequeños, incidentes, que parecían aleatorios, pero que lo hacían sentirse observado, vulnerable, expuesto. No eran amenazas directas, sino insinuaciones sobre sus propios secretos oscuros saliendo a la luz, sobre testigos inesperados de sus antiguos golpes, sobre errores pasados que cometió en sus esquemas y que ahora, misteriosamente, volvían para acecharlo. Yo quería que huyera, no que fuera capturado. La idea no era matarlo, sino hacerlo desaparecer para el mundo, llevarlo a su propio autoexilio, a una fuga que pareciera desesperada e inevitable de un hombre que estaba perdiendo todo con la caída de su jefe. Conforme desvelamos esta intrincada trama de manipulación psicológica, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela logró manipular a un abogado tan brillante, un maestro de la ley, hasta el punto de hacerle desaparecer voluntariamente, sin que la policía, enfocada en los escándalos crecientes del manipulador, siquiera sospechara de la verdadera orquestadora detrás de su fuga? La policía investigó la desaparición del sofisma como una fuga obvia, un acto de cobardía de un hombre que estaba siendo implicado en los crímenes de su jefe. Rastreó en sus cuentas, sus contactos, buscando a un hombre que estaba eludiendo la justicia por los crímenes del manipulador. Creían que había huido con dinero o para evitar ser implicado en los esquemas del jefe, otro peón sacrificado en el gran juego. No vieron los hilos invisibles que le empujaron al abismo, no percibieron que su fuga era, en realidad, una pieza cuidadosamente movida en mi tablero, una salida forzada por un miedo que yo planté. Desapareció, y el sistema lo clasificó como fugitivo, otro peón perdido en el juego de poder, mientras la verdadera venganza se escondía en el humo y los espejos de una ilusión perfecta, invisible para la ley. ¿La historia de una fuga orquestada por una abuela invisible les ha sorprendido? Si la genialidad de quien manipula el miedo y la percepción para hacer que la justicia actúe como marioneta les fascina y les hace cuestionar las verdaderas caras del crimen, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían para hacer desaparecer a un enemigo sin dejar rastros criminales? ¿Creen que la mente es el arma más poderosa de todas? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada fuga esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades detrás de las ilusiones. La historia continúa. El veredicto invertido, el escándalo del juez, inquebrantable. Con el manipulador en ruinas y el sofisma desaparecido en las sombras, el siguiente eslabón en la cadena de mi venganza era el más sagrado, y al mismo tiempo, el más podrido, el juez. Ese hombre con su toga impecable y su habla mansa, que se sentaba en lo alto y decidía el destino de los demás. Él era la propia personificación de la injusticia, el guardián que debía defender a los débiles, pero que, en realidad, era el escudo de los poderosos y corruptos. Yo lo vi reír en los tribunales, archivar mis casos, ignorar mis pruebas. La ley, para él, era una herramienta de poder, no de justicia. Este es el capítulo de cómo una abuela, sin armas ni tribunales, pronunció su propio veredicto, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la toga. Prepárense, porque lo que la ley esconde, la verdad revela. Él era el juez inmaculado, intocable. Su reputación, construida sobre años de decisiones, sabías, que siempre beneficiaban a los poderosos y herían a los inocentes. Pero yo sabía la verdad. Guardaba copias de documentos, testimonios anónimos, e incluso algunas grabaciones susurradas que revelaban sus encuentros secretos, sus favores a cambio de sentencias, su complicidad en los esquemas del manipulador. No se trataba de violencia. Se trataba de exponer. Mi venganza sería su propio legado desmoronándose públicamente. Comencé a filtrar la información. No de una vez, sino en pequeñas dosis, a los lugares correctos. Un periodista de investigación sediento de una gran historia, un fiscal íntegro que yo sabía que odiaba la corrupción, pero que no tenía cómo probar. Esparcí las semillas de la duda, del escándalo. Todo orquestado para que pareciera una cruzada de justicia, proveniente de fuentes anónimas e indignadas, o un descubrimiento periodístico fruto de pura investigación.
Conforme desvelamos la intrincada red de secretos que condenaron al juez inmaculado, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela, sin poder, sin influencia, logró exponer la corrupción de uno de los hombres más intocables del sistema, de una forma tan indetectable que la policía y las autoridades de justicia, aunque investigaran el escándalo y los orígenes de la filtración, jamás lograron conectar los puntos con mi figura? El escándalo estalló. Titulares: investigación interna. Su reputación se hizo añicos. Fue apartado, avergonzado, su carrera destruida. La justicia, irónicamente, actuó contra él, pero nunca supo quién tiró de los hilos. Yo, la vieja abuela, fui solo una de las muchas voces, indignadas, que el sistema de seguridad de la información jamás lograría rastrear. Mi veredicto fue pronunciado, y la ley, al intentar limpiarse, confirmó mi venganza, sin saber que estaba siendo manipulada por una sombra invisible. ¿La caída de un juez, inquebrantable, a manos de una abuela les ha fascinado? Si la idea de que la verdad, cuando está bien plantada, puede derribar a los más poderosos y exponer la corrupción del sistema les intriga y les hace cuestionar los límites de la manipulación, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios: ¿qué harían para exponer a un juez corrupto sin ser descubiertos? ¿Creen que el silencio es el arma más potente contra la corrupción? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada escándalo esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca quisieron que salieran a la luz. La historia continúa. El accidente conveniente, la retribución silenciosa contra el verdugo de la casa. Con los pilares de aquel imperio, del empresario corrupto, cayendo uno a uno, y el polvo de los escándalos flotando sobre la ciudad, mi atención se volcó hacia mi propio hogar. Hacia un tormento que vivía bajo el mismo techo, un verdugo que me infligía dolor a diario, seguro de que mi vejez y mi fragilidad me hacían impotente. Él era la humillación diaria, la sombra que se cernía sobre mi paz. Yo había intentado la ley, clamé por ayuda contra sus malos tratos, pero la policía me decía: no hay marcas, señora, o es una cuestión de familia. No vieron el sufrimiento que él me causaba. Pero yo sí. Y mi plan no podía detenerse en las puertas del tribunal. Este es el capítulo del accidente conveniente, donde la venganza no grita, sino que susurra entre líneas de una tragedia doméstica. Él era identifique la relación. Por ejemplo, cuidador, pariente lejano que vivía a mis expensas, hijo o nuera abusivo, el verdugo que me explotaba y maltrataba. Sus palabras eran veneno, sus actos, pequeños cortes en mi alma. Yo intentaba resistir, pero la edad pesa, y su impunidad era una carga que me sofocaba. Nadie de fuera veía la verdadera crueldad. Sus agresiones eran sutiles, o ocurrían cuando estábamos a solas, dejando marcas invisibles, pero profundas. La policía, cuando era alertada, registraba mis quejas, pero nunca actuaba de forma efectiva. Problema familiar, señales de la edad, la señora está confundida, decían, mientras él sonreía, intocable, seguro de su impunidad. Yo sabía que una muerte súbita en casa sería natural, pero no quería esperar a la naturaleza. Necesitaba orquestar el fin. No con brutalidad, sino con la precisión de quien conoce cada rincón de su propia casa, cada rutina, cada debilidad de su objetivo. El accidente fue meticulosamente planeado. Un escalón que se dio en el momento exacto de su descenso, una distracción que lo llevó a un paso en falso fatal, o un objeto pesado que cayó de un lugar alto en su camino, en el instante preciso en que pasaba. La escena fue montada para que todo pareciera una fatalidad inevitable, un descuido de la víctima, o simplemente la acción del tiempo en una casa antigua y llena de peligros naturales. Los paramédicos llegaron, la policía realizó la pericia de rutina, breve y superficial. Ninguna evidencia de lucha. Ningún arma visible. Ningún signo de que la vieja abuela, que estaba aterrorizada y en shock, pudiera tener participación alguna. Conforme desvelamos los detalles de esta tragedia doméstica, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela, vista como frágil e indefensa, logró orquestar la caída de su verdugo de forma tan perfecta que la policía y la justicia, en lugar de investigar un crimen, solo registraron un accidente conveniente, sin sospechar nunca de la mano detrás de aquel desenlace? Su impunidad había llegado a su fin,
no por una sentencia, sino por un tropiezo que solo yo sabía que no fue obra del azar. Mi verdugo se fue, y la ley, una vez más, miró hacia otro lado, convencida de que la vida, por sí sola, a veces resuelve lo que ella no pudo. La historia de un accidente, que esconde una venganza calculada, ¿los ha conmocionado? Si la astucia de una abuela que encontró su propia justicia les fascina y les hace cuestionar las verdaderas caras del crimen y la retribución, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestro impulso para desvelar cada detalle. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían si un verdugo viviera bajo su techo y la ley fallara en protegerlos? ¿Creen que algunos accidentes pueden ser la venganza perfecta? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada fatalidad esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. El silencio del jardín, la retribución botánica. Mi paz aún era un mosaico, con algunas piezas faltantes. Con el verdugo de mi casa silenciado, mis ojos se volcaron hacia las cercas de mi jardín, hacia una sombra que durante mucho tiempo me había importunado con su maldad. Él era el vecino que transformaba la vida ajena en un infierno, con pequeños actos de crueldad que la ley, una vez más, ignoraba. Yo lo veía sonreír, intocable, seguro de que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero mi jardín no era solo un lugar de flores y paz. Guardaba secretos, conocimientos antiguos que la ciencia moderna, en su prisa, había olvidado. Este es el capítulo del silencio del jardín, donde la retribución floreció en veneno y la justicia vino de la tierra, invisible a los ojos de los hombres y de la ley. Él era el vecino envidioso, el rival de mucho tiempo, el hombre que causaba problemas con impunidad, tejiendo intrigas e importunando a todos, incluyéndome a mí. Sus pequeñas crueldades eran constantes, pero nunca lo suficientemente grandes como para que la policía actuara de forma eficaz. Señora, no podemos arrestar a alguien por mirar mal, o son solo desacuerdos, resuélvanlo entre ustedes, decían. Yo intentaba ignorar, pero su veneno se esparcía, minando la tranquilidad de mi día a día, haciendo que mi propia casa fuera menos un refugio. Con el tiempo, me di cuenta de que la ley no se ocuparía de él. No había un crimen formal que investigar. Mi jardín, mi refugio, se convertiría en mi laboratorio de justicia. Tenía conocimiento de plantas, de hierbas, de sustancias que, combinadas de cierta forma, actuaban lenta y sutilmente, sin dejar rastros detectables para quien no supiera qué buscar, para quien no buscara más allá de la superficie. Su desenlace fue gradual, como una enfermedad que surge de la nada. Empezó a languidecer, con síntomas misteriosos que confundían a los médicos. Se hizo exámenes, visitó especialistas, pero nadie encontraba una causa clara para su declive. Su salud se deterioró sin explicación aparente, hasta que, un día, simplemente falleció. Para la comunidad y para la policía, fue una enfermedad súbita, o fallo orgánico. El caso no fue tratado como un crimen. No hubo autopsia profunda que buscara algo más allá de lo obvio, pues no había sospecha alguna. Conforme desvelamos el misterio detrás de la enfermedad inexplicable que llevó al vecino a su fin, la pregunta que nos acecha es, ¿cómo una abuela, con la inocencia de su jardín, logró orquestar una venganza tan sutil, utilizando elementos de la naturaleza, de forma que la pericia forense y la policía jamás detectaran ningún vestigio de intervención humana, clasificando su muerte como algo totalmente natural? Mi jardín, que él tanto despreciaba, guardó mi secreto y plantó la semilla de su retribución. La justicia llegó, no a través de un tribunal, sino a través de las raíces y hojas, y la ley, una vez más, miró la vida sin ver la muerte que yo había plantado con mis propias manos. La historia de una venganza que floreció en un jardín y pasó desapercibida para la ley te ha cautivado. Si la astucia de quien usa la naturaleza como arma y la falla de la justicia al no ver lo invisible te intriga, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible para explorar esos secretos. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían si tuvieran un jardín secreto, como este? ¿Creen que la naturaleza puede ser cómplice de actos de justicia silenciosa? Para que estas historias no sean olvidadas y para que sigamos exponiendo los crímenes donde la verdad se esconde, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos,
Desvelaremos los misterios que la policía prefirió ignorar. La verdad hecha pedazos, la reputación destruida por la carta anónima. Las hierbas de mi jardín habían hecho su trabajo, y la paz en mi hogar se estaba consolidando. Pero aún había una sombra en mi mente, un estafador, un hombre que con su labia y sus esquemas me había robado parte de mi seguridad y de mi fe en los demás. Lo denuncié, claro. Pero la policía dijo que siempre era su palabra contra la mía, que era muy difícil probar fraudes tan elaborados. La justicia. La justicia lo consideraba un ciudadano respetable, que solo tenía negocios controvertidos. Él era intocable. No podía enfrentarlo físicamente, ni en los tribunales. Pero tenía algo más potente, la verdad. Este es el capítulo de la verdad hecha pedazos, donde la venganza no destruye un cuerpo, sino una reputación, y la ley busca un fantasma detrás de las palabras. Él era un empresario charlatán, un vendedor de ilusiones, un líder de un esquema Ponzi que vivía de la credulidad ajena. Un maestro de la manipulación. Su sonrisa engañaba, su labia seducía. Y sus golpes, siempre al límite de la legalidad, lo mantenían lejos de las rejas, intocable por la ley. Yo tenía conocimiento de sus esquemas, de sus clientes estafados, de sus mentiras más profundas, información que la policía descartó o no pudo usar eficazmente, por falta de pruebas irrefutables. Observé. Esperé. Y entonces, comencé a actuar. No con violencia, sino con las palabras. Una serie de cartas anónimas, correos electrónicos encriptados para periodistas de investigación, para grupos de protección al consumidor, para exempleados descontentos que él había descartado. Cada uno contenía un fragmento de verdad, un eslabón crucial de la red de fraudes que él tejía. La información era precisa, devastadora, pero la fuente, indescifrable. El efecto fue lento, pero devastador. Las denuncias comenzaron a proliferar. Se abrieron auditorías. El estafador, antes tan confiado, vio cómo su reputación se desmoronaba. Sus negocios se hundieron. Fue investigado, humillado públicamente. Pero la policía, por más que intentara rastrear el origen de las filtraciones, no encontró nada. Conforme desvelamos esta intrincada red de información que destruyó a un hombre intocable, la pregunta que nos acecha es, ¿cómo una abuela, sin poder aparente, logró desmantelar la reputación de un estafador escurridizo de una forma tan indetectable que la policía y la justicia, aunque lidiaran con las consecuencias del escándalo, jamás lograron conectar los puntos con mi figura, clasificando todo como indignación pública o justicia espontánea? El escándalo estalló como una bomba. Titulares. Denuncias en televisión. Los clientes se volvieron contra él. Su imperio de mentiras se derrumbó en cuestión de semanas. No fue encarcelado por mis actos, pero su vida pública quedó arruinada, su credibilidad, nula. La policía investigó a fondo las filtraciones, los hackers, que estarían detrás de las campañas de difamación, pero no encontró nada. Yo, la vieja abuela, fui solo una de las muchas voces de la indignación que el sistema jamás lograría rastrear. Mi ataque fue contra lo que él más valoraba, su imagen. Y la ley, una vez más, miró la verdad sin ver mi mano. La historia de una reputación destruida por la verdad, orquestada por una abuela invisible, ¿te ha conmocionado? Si la astucia de quien manipula información para hacer justicia donde la ley falló te fascina y te hace cuestionar los límites de la vigilancia, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. Tu curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían para exponer a un estafador sin ser descubiertos? ¿Creen que la verdad es el arma más potente, incluso cuando es anónima? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada escándalo esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. El abismo azul, la desaparición, involuntaria, en el lago. Mi red de justicia se cerraba, nudo a nudo. Con los grandes y los notorios cayendo, quedaba un cómplice menor, un chico para todo, que, aunque no era el cerebro, era una pieza vital en el engranaje que me molió durante tanto tiempo. Él era el ojo que veía y el oído que reportaba, un eslabón crucial en la cadena de abusos.
La policía lo consideraba un pez demasiado pequeño para ser investigado a fondo por sus implicaciones menores, y él vivía al margen de la ley, protegido por su insignificancia. Pero para mí, no había pez pequeño. Cada uno pagaría. Este es el capítulo del Abismo Azul, donde la venganza se ahoga en las aguas profundas de un misterio que la ley jamás resolverá. Él era el mensajero leal, el guardaespaldas discreto, el informante del bajo mundo, un hombre que hacía el trabajo sucio sin cuestionar, un brazo del manipulador y del sofisma. Yo lo veía pasar, complaciente en su ignorancia o complicidad. La policía lo conocía, sí, pero como un criminal de segunda categoría, sin el peso suficiente para merecer una investigación profunda por mis problemas. Le gustaba pescar en el lago, un lugar vasto, traicionero y lleno de secretos. Yo conocía el lago. Conocía sus corrientes traicioneras, sus agujeros ocultos, sus puntos ciegos. Pasé días observando, estudiando sus rutinas, el comportamiento del agua, la dirección del viento. La noche elegida fue oscura y fría. Él estaba solo, como siempre, con su caña y su botella. No necesitaba fuerza. Necesitaba precisión. Una distracción, sutil, un pequeño desequilibrio en la orilla resbaladiza. Se resbaló. La barca volcó. Fue arrastrado al fondo por las corrientes. Los bomberos llegaron al día siguiente, cuando se notó su desaparición. Buscaron, bucearon, usaron sonares. Pero el lago es un gigante hambriento, que guarda bien sus secretos. Cuerpo no encontrado, presumido ahogado, fue el veredicto final de la policía después de días de búsqueda. El caso fue archivado como accidente trágico de pesca. Conforme desvelamos los detalles de esta tragedia en el Abismo Azul, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela logró orquestar la desaparición de un hombre de forma tan perfecta que la policía y los equipos de rescate, a pesar de sus búsquedas, jamás encontraron un rastro siquiera, y la justicia aceptó la versión de un accidente, sin siquiera considerar la posibilidad de una mano detrás de la desaparición? El lago, que él tanto amaba, se convirtió en su tumba, mi cómplice silencioso y el guardián de mi verdad. Y la ley, una vez más, miró la superficie sin ver la profundidad de mi venganza. La historia de una desaparición tan perfecta que la naturaleza escondió la verdad de la policía les ha fascinado. Si la idea de que la venganza puede ahogarse en las aguas más profundas de la ley les intriga y les hace cuestionar los límites de la detección, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían para esconder un rastro en la naturaleza? ¿Creen que algunas desapariciones son, en realidad, actos de venganza perfectamente ejecutados? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada tragedia esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. La vieja receta, el dulce amargo de la venganza, y el médico lo llamó fallo multiorgánico. La red estaba casi completa. Los tentáculos del poder que me aplastaron estaban siendo cortados, uno por uno. Pero quedaba un último. El más intocable. El verdadero mentor de toda mi ruina y de la desgracia de muchos otros. Él era la cabeza de la serpiente, el hombre que se movía en las sombras, manipulando a todos, protegido por una inteligencia astuta y una red de contactos que lo hacía inmune a cualquier acusación. Yo lo veía de lejos, impune, disfrutando de su vida lujosa, mientras yo recogía los pedazos de la mía. La ley jamás lo tocaría. Pero yo sí. Y mi arma sería tan dulce como letal, tan tradicional como secreta. Este es el capítulo de la vieja receta, donde la justicia tiene un sabor amargo, y la muerte viene disfrazada de cortesía. Él era el señor del crimen que se hacía pasar por filántropo, el político jubilado con poder entre bastidores, el empresario por encima de toda sospecha, el cerebro que orquestó mi caída inicial y el dolor de tantas otras familias. Le gustaba verme, de vez en cuando, solo para exhibirse, para recordarme su victoria. Y él tenía una debilidad: le encantaban los dulces caseros, especialmente los que le recordaban la infancia, llenos de cariño y afecto. Yo tenía una receta antigua, de mi abuela, para un dulce especial, con ingredientes que solo las viejas de mi tiempo conocían a fondo. Pero la adapté. Con paciencia, con precisión, le añadí un ingrediente extra,
una sustancia que actuaba despacio, que se acumulaba en el cuerpo, imitando una enfermedad degenerativa o un fallo orgánico súbito. No era un veneno violento, sino una lenta y discreta despedida. En una de mis visitas de cortesía, le ofrecí el dulce. Él lo comió, lo elogió, sin la menor sospecha, saboreando cada pedazo de su propia ruina. El tiempo pasó. Meses. Empezó a languidecer, a tener síntomas extraños que confundían a los mejores médicos. Perdió peso, la vitalidad se desvaneció. Nadie encontraba una causa. Parecía una enfermedad rara, incurable, progresando de forma inexorable. Su familia sufría, pero yo sabía la verdad. Él luchó, pero mi dulce era implacable. Por fin, murió. Para el mundo, fue un fallo multiorgánico, un caso médico intrigante, una víctima más de una misteriosa enfermedad de la vejez. La policía ni siquiera fue llamada para investigar un crimen, pues no había sospecha alguna. Conforme desvelamos los detalles de esta muerte natural, que puso fin a la vida del mentor, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela, con una simple receta familiar, logró ejecutar una venganza tan sutil e indetectable que los médicos, los forenses y la policía jamás detectaron ningún rastro de intervención humana, clasificándolo como un caso clínico y no como un crimen? Mi dulce, que parecía un gesto de bondad, le trajo la justicia que la ley le negó, y a mí, la paz final. Mi secreto fue saboreado hasta el último día, sin que nadie lo supiera, guardado en la receta que pasará por generaciones. La historia de una venganza lenta e indetectable, disfrazada de receta familiar, ¿les ha cautivado? Si la astucia de quien usa la paciencia como arma y el fracaso de la ciencia al desvelar los secretos mejor guardados les fascina, demuestren su apoyo dejando su like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían para castigar a un enemigo poderoso sin dejar rastros? ¿Creen que algunos casos médicos pueden ser, en realidad, actos de venganza perfectos? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada enfermedad esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. El cable suelto, la venganza que vino de la electricidad, y la pericia señaló cortocircuito. La red estaba casi limpia. Los grandes nudos habían sido deshechos, las sombras más peligrosas, disipadas. Pero en todo gran crimen, siempre hay rastros. Documentos antiguos, archivos olvidados, quizás incluso un lugar que guardaba recuerdos de su impunidad. Y había un último cómplice, uno que se beneficiaba de los restos del imperio y a quien yo no podía dejar impune. La ley, en su lentitud, no conectaría los puntos, ni buscaría en lugares que ya fueron investigados. Mi venganza no sería solo destruir al enemigo, sino borrar los vestigios de la impunidad, garantizando que el fuego consumiera lo que la justicia no vio. Este es el capítulo del cable suelto, donde la electricidad se convierte en un cómplice silencioso, y la verdad se quema en cenizas, dejando solo el humo de la duda para la ley. Uno de esos lugares era una vieja oficina, un escondite de documentos que el mentor usaba para sus esquemas más sucios. Y quien lo gestionaba era un contador deshonesto, un hombre que, por su discreción, siempre escapó de cualquier asociación directa con los crímenes del manipulador o del mentor. Él vivía allí, impune, protegido por el caos que se había instalado. Yo conocía el lugar. Conocía su infraestructura antigua, su cableado obsoleto. Nadie, ni siquiera la policía, sospecharía de un fallo eléctrico. Yo tenía un conocimiento básico de cómo funcionaban las cosas, y una paciencia infinita. No necesitaba explosivos, solo precisión. Un cable pelado en el lugar exacto, una conexión alterada sutilmente, un sobrecalentamiento que pareciera un accidente. Todo para que, en el momento justo, el fuego hiciera su trabajo. Conforme desvelamos la intrincada danza entre el fuego y la verdad, la pregunta que nos acecha es: ¿cómo una abuela, con sus manos hábiles, logró orquestar un incendio tan convincente que la pericia, enfocada en encontrar la causa del cortocircuito, jamás detectó la intervención humana, borrando para siempre las pruebas y dejando a la policía ciega ante la verdadera autoría de aquel accidente? El fuego consumió la oficina, los documentos y los secretos allí contenidos. Para la policía y para las aseguradoras, fue un cortocircuito accidental,
un ítem más en la lista de desgracias que cayeron sobre el imperio en colapso. El contador / gerente, quizás, también se fue con las llamas, o quedó arruinado por ellas. ¿Pero la verdad de mi intervención? Esa se disipó en el humo, un secreto que la ley jamás podrá desenterrar. La electricidad, que ilumina, también puede apagar, y la policía, una vez más, miró la superficie, sin ver el brillo de mi venganza. La historia de un incendio, accidental, que esconde una venganza calculada, ¿te ha conmocionado? Si la astucia de quien usa los elementos cotidianos como arma y el fracaso de la pericia para desvelar los secretos mejor escondidos te fascinan, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. Su curiosidad es nuestro combustible. Compartan en los comentarios. ¿Qué harían para borrar rastros y probar una venganza sin ser descubiertos? ¿Creen que algunos accidentes son, en realidad, actos de justicia perfectos? Para no perderse ninguno de los capítulos de esta saga de venganza, donde cada cortocircuito esconde un plan y cada crimen sin resolver es una victoria suya, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Juntos, desenterraremos las verdades que ellos nunca vieron. La historia continúa. La nota oculta, la verdad que la policía descartó como delirio. El humo del último incendio aún flotaba, llevando consigo un pedazo más de su impunidad. Pero yo sabía que, aunque la red de poder estaba rota, algunos secretos permanecen. Quedaba un último objetivo que necesitaba su verdad expuesta: el cuñado hipócrita, el socio silencioso, el pariente cómplice que siempre se mantuvo en las sombras, disfrutando de los frutos de la corrupción sin mancharse las manos. Él era el buen muchacho de la familia, con una reputación intachable que escondía un alma podrida. No lo dañaría físicamente. Mi venganza sería una bomba de tiempo de verdad, una nota secreta que, al ser encontrada, desmoronaría su buena fama. Este es el capítulo de la nota oculta, donde la verdad es tan increíble que la policía la descarta como delirio. Este hombre vivió años de lujo y murió, en paz, elogiado por todos. Pero yo conocía sus encuentros secretos y su papel en el lavado de dinero. Tenía pruebas. No las entregaría de forma obvia. Quería que la revelación viniera de una fuente tan improbable que el sistema, en su arrogancia, la descartara. Redacté la nota con detalles que solo un infiltrado sabría, pero en un lenguaje que parecía el divagar de alguien senil. La escondí donde sería hallada, años después, quizás por sus nietos limpiando un ático. El tiempo pasó. Su reputación parecía intocable. Hasta que la nota fue encontrada. Verdades, indicios, nombres que reabrirían viejas heridas. La policía, al analizarla, vio la letra de una persona mayor, un tono confuso. Delirio de un anciano, sin base para investigar. Descartaron la prueba. Pero la duda se sembró. Esas palabras, ignoradas oficialmente, comenzaron a circular, manchando la reputación impoluta. Conforme desvelamos esta nota, como una abuela logró una revelación tan explosiva de forma tan disimulada que la policía, en lugar de investigarla, ignoró la prueba clave, garantizando su invisibilidad y la ruina póstuma de su objetivo. La historia de una nota que la policía descartó como delirio, pero que desveló una verdad sombría, ¿los ha conmovido? Si la astucia de quien usa la verdad disfrazada como arma y el fracaso del sistema les fascina, dejen su like y comenten. Para no perder ningún capítulo, suscríbanse y activen la campana. La historia continúa.